Buenas tardes o buenos días para cuando vean este video. Mi nombre es Manuel Alejandro Vargas Loya. Curso la carrera de Ingeniería en Administración en la materia Economía Internacional. Y bueno, el tema de exposición que hoy les presentaré se titula Los aranceles. Nuestro maestro Osiel Daniel Ramírez Montiel. Y comenzamos con la introducción a este tema. En esta exposición veremos los aranceles, cómo impactan dentro de las economías y principalmente cómo afectan o benefician estos aranceles a México. Durante esta exposición analizaremos cómo se dividen los aranceles, por ejemplo, los que reducen el comercio, los que aumentan el comercio. Estaremos hablando también de algunos aspectos muy importantes, algunas cuestiones sobre los aranceles, como qué son, cómo se aplican, cómo se clasifican, cuál es su importancia, qué es exención de aranceles y cuál es el impacto en la economía de México. Veremos un ejemplo de cómo impactan los aranceles en nuestra economía, en este caso la economía de México. Bien, ¿qué son los aranceles? Bueno, se denomina arancel al impuesto que se cobra a la importación de una mercancía determinada para que pueda ingresar a determinado país. También existen los llamados aranceles de tránsito, es decir, impuestos que se cobran para que las mercancías pasen por un país con rumbo a su destino final. Esto bien afecta a los importadores finales en caso de no tener puertos marítimos para el ingreso de dichos artículos y los obliga a importar por vía aérea. Algo importante a mencionar es que cada país clasifica los productos en fracciones arancelarias y así determina a cuánto asciende el pago que se debe hacer para que la mercancía entre al país. Durante muchos años, por ejemplo, uno de los aranceles más elevados aplicados por México era el correspondiente al calzado y a las prendas de vestir procedentes de China, que eran de más del 500% de su valor original. Era un impuesto, un arancel muy alto. Esto, sin embargo, provocó que dichos artículos ingresaran a México de contrabando, provocando un fuerte daño a la industria nacional. Como vemos, los aranceles es un impuesto y tiene sus ventajas y desventajas de acuerdo al punto de vista de los diferentes países que, bueno, tienen como actividades la importación y exportación de productos, bienes o servicios. Ahora veremos cómo se aplican estos aranceles. La razón fundamental para que un país imponga aranceles a los productos de otra nación es para proteger a su industria local. Muchas veces una nación con una moneda más débil, con subsidios gubernamentales o simplemente por ser más competitiva, produce artículos a menor costo que otra. Por ello, el gobierno local incrementa el impuesto a la importación y con ello encarece los artículos provenientes del exterior. Así mantiene la competitividad de las empresas locales y la generación de empleos. Con estas medidas, los gobiernos también mandan un mensaje a las empresas extranjeras. Si quieres vender tus artículos en mi mercado, entonces tendrás que instalarte en mi territorio como una empresa formal, generar empleos y pagar impuestos. Esta es la manera en que muchos países aplican sus aranceles para cuidar sus economías, para cuidar qué tanto se importa de otros países. Lo que los países quieren es más realizar exportaciones que realizar importaciones. Es por eso que para cuidar las economías y los productos que allí mismo en ese país se elaboran, aplican muchas veces aranceles altos para que las empresas no quieran exportar y así el país se evite realizar la importación. Veremos a continuación cómo se clasifican los aranceles. Se clasifica en tres: los aranceles de valor agregado, arancel específico y el arancel mixto. Comenzaremos con el arancel de valor agregado. Este impuesto se especifica como un porcentaje fijo sobre el valor de aduana del producto. Debemos tener en cuenta que el valor en aduana recoge el coste, el precio del seguro y del transporte. Por ejemplo, supongamos que se establece un impuesto
de valor agregado sobre las importaciones del 10% sobre el valor de estas. Así, un importador de bienes valorados en, por ejemplo, $100 debe pagar un impuesto a las importaciones de $10 al gobierno, es decir, 0.10 por $100. Y esto es lo que pagaría esta empresa por exportar este producto. El arancel sería multiplicando el 0.10 por $100. El arancel específico. Este impuesto se especifica como una cantidad fija de dinero por unidad. Puede ser física o exportada. Por ejemplo, a un importador estadounidense de un automóvil japonés puede exigirle pagar al gobierno de Estados Unidos un impuesto a las importaciones de $1,000, independientemente del precio pagado por el vehículo. Y por último, el arancel mixto. Este es una combinación de los dos anteriores. Por ejemplo, al importador del caso anterior se le puede exigir pagar $1,000 más el 1% del valor del automóvil. Ya dependerá de cada país, de cada aduana, qué tipo de arancel impondrán a las empresas que quieren introducir productos eh, al mercado. La importancia de los aranceles. El gobierno es el primer beneficiado por la aplicación de los aranceles, ya que se convierte en una fuente de ingresos fiscales. En segundo término, se beneficia a la industria local, ya que los precios de sus competidores se incrementan de manera automática, se reducen las importaciones y las empresas mantienen sus mercados. Otro beneficio es que para las empresas locales, ante un mayor entorno de competencia, pueden mantener intacta su planta laboral y no hace falta recortar puestos de trabajo. ¿A quiénes afecta la implementación de los aranceles? Bueno, en primer lugar, el afectado es el importador, ya que este será el que deberá pagar una mayor cantidad de recursos por los artículos que necesita. También es común que en una economía globalizada, una empresa realice varios de sus procesos de producción en diferentes países. Esto implica el pago de aranceles. La exención de aranceles. Según el Tratado de Libre Comercio, en su anexo 304, punto 1, menciona que ninguna parte podrá adoptar una nueva exención de aranceles aduaneros, ni ampliar una exención existente respecto a los beneficiarios actuales, ni extenderla a nuevos beneficiarios, cuando la exención se coincide de manera explícita o implícita al cumplimiento de un requisito de desempeño. Menciona también que si una parte puede demostrar que una exención o una combinación de exenciones de aranceles aduaneros que otra parte haya otorgado a bienes destinados a uso comercial por una persona designada, tiene un efecto desfavorable sobre su economía o sobre los intereses comerciales de una persona de esa parte, o de una persona propiedad o bajo control de una persona de esa parte, ubicada en el territorio de la parte que otorga la exención. La parte que otorga la exención dejará de hacerlo o la pondrá a disposición de cualquier importador. Algo muy importante también es ver cuáles instrumentos reducen el comercio. En este caso serían los aranceles, ya que se enfocan en el precio y con esta política comercial se reducen el comercio en algunos casos. Por otro lado tenemos a la cuota y la restricción voluntaria a exportar. Este instrumento también reduce el comercio y se enfoca más que nada en la cantidad. Los instrumentos que aumentan el comercio serían los subsidios para importar o exportar y el aumento voluntario de importación. A continuación hablaremos acerca de un ejemplo en donde México tuvo que lidiar con un aumento de aranceles. ¿Cómo es que impactan los aranceles dentro de alguna economía? Este ejemplo fue tomado del periódico El Universal, un artículo, una entrevista, y el entrevistado mencionaba que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un jueves la imposición de aranceles de 5% a todos los productos hechos en México que se venden en su país a partir del 10 de junio
porcentaje que irá aumentando gradualmente hasta un máximo de 25%. Esta noticia fue tomada del 2018, pero es un claro ejemplo de cómo de alguna manera directamente los aranceles influyen dentro de la economía de un país. ¿Cómo afecta esto a México? La afectación para México es la implicación de cierre del mercado comercial, es decir, hace que los productores mexicanos tengan más dificultad para vender sus productos, dado el incremento en arancel que el importador tiene que pagar. Por lo tanto, hace que se detengan o a veces disminuyan las exportaciones. Estos tipos de anuncios tienen implicaciones inmediatas en los mercados y por ende que el peso mexicano en este caso se deprecie, la moneda de cualquier país, cuando se suben los aranceles. También nos declara esta noticia que esta medida es más una maniobra política para mantener a su electorado duro y ganar las próximas elecciones, ya que desde cualquier punto de vista está en contra de las reglas internacionales del comercio de la Organización Mundial del Comercio. Ya aquí nos desviamos un poco del tema, ya que pues esos aranceles, menciona aquí esta persona entrevistada, que esos aranceles los implementó simplemente el presidente de Estados Unidos para fines meramente políticos. En conclusión, de esta presentación podemos mencionar algo muy importante para que quede claro el tema. Una pregunta: ¿aprendimos qué son los aranceles en el comercio internacional? Sí, como vimos, es la tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en determinado país para poder introducir nuestros productos o nuestros servicios. Aprendimos también cómo afectan los aranceles al comercio internacional, ya que pueden generar la pérdida de inversiones y la fabricación a nivel mundial. Son afectaciones extremas, pero todo comienza con la imposición o por el aumento de aranceles. Comprendimos también cuál es la función de un arancel, que es la de ser un instrumento regulador, también la función recaudadora de impuestos y la función de protección y defensa de la soberanía nacional. Gracias. A continuación, las fuentes de consulta. Esperemos que hayan disfrutado este video.